¿qué recurso podemos ver de parte del mensaje de Dios dado a nuestra vida para echar fuera a los demonios? ¿Qué yo puedo hacer en un momento de necesidad, en un momento donde quizás yo me mudé, me fui a una casa y de momento, bueno, mientras estaba en el proceso de mudanza, la persona no se dio cuenta que había una influencia cargada? Estas cosas usualmente no se da cuenta de momento, de golpe o de cantazo. Las personas que quizás no tienen una comunión espiritual más profunda, sean cristianas o no sean cristianas. Pero eventualmente, tarde o temprano, ya cuando las personas se muden, lo van a experimentar. En el caso de aquellos que continuamente oramos, en el caso de aquellos que continuamente clamamos, tenemos una vida, una rutina de ayuno y de oración, hemos sido criados en la palabra, conocemos, nos ha llevado, ¿verdad?, la experiencia, queramos o no, nos vamos a dar inmediatamente cuenta cuando un ambiente está cargado, sea en un país, sea en un lugar, sea en una nación, y obviamente en una casa. Para los años donde yo comencé a hablar de símbolos, que para aquel tiempo estábamos en la televisión, en el que fue el canal de mi abuelo, televisión, ¿verdad?, local en Puerto Rico y a veces internacional, muchas personas nos llamaron. Yo para ese tiempo, ¿verdad?, estaba desempeñándome en un trabajo en el cual orientaba a cantantes cristianos, estuvieran comenzando o no, para cómo pues poder pautar sus videos musicales en el que fue el canal de mi abuelo y así pues poder traer una programación de gran administración, aunque realmente yo nunca tuve que ver nada en aprobar o no. Eso ya era a discreción de pasar, ¿verdad?, por un cierto periodo, etcétera, de las personas que realmente siempre estaban a cargo y que eran los que decían lo que se pasaba y lo que no. O sea, yo siempre fui el nieto de Gille, pero antes de yo llegar allá, ya obviamente ahí había montado un montón de gente mayor que llevaban años trabajando con mi abuelo. A veces la gente se piensa que porque yo soy el nieto de Gille, que automáticamente yo no soy el hijo. Yo soy el nieto y de los varones el más joven. Cuando yo llegué a ese ministerio, ya mi abuelo prácticamente estaba terminando su ministerio, digámoslo de esa manera, porque él viene a partir en el año 2013 con el Señor. Yo realmente era muy joven, muy chamaquito, muy chiquito. Yo no fui de esos años, ni siquiera por esa década de los 70 o por ahí, años 80. Yo ni existía. Y a mí a veces me ven la cara, o me veían también para ese tiempo la cara de joven y me preguntaban de fulanito, sutanito, de yo no sé quién diantre de los años 60 o qué sé yo, que jamás yo nunca ni me hubiera imaginado. Entonces, era así. Pero mi abuelo, Gille, me cedió una hora para yo llevar a cabo programas evangelísticos de carácter misionero, de carácter que fuera conferencista. Esto pues ya me lo orientó el Señor. Y Dios pues nos fue ayudando y nos fue llevando para llevar no solo esto, sino también, además de invitados, como nos ven aquí, ¿verdad?, orientado al escatológico, mensajes estilo evangelístico, mensajes estilo de estudio, conferencias y mucho más. Que realmente esto no lo puede llevar a cabo muchísimos predicadores porque algunos meramente se dedican solamente al evangelismo o solamente a la enseñanza o solamente a conferencia. Yo me dedicaba a los tres. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto de los símbolos, yo ponía los símbolos bien grandes en la pantalla. Le decía a los que trabajaban conmigo, que eran usualmente los compañeros de trabajo ahí, le decía, mira, cuando yo hable de este símbolo, pon el símbolo bien grande en la pantalla. Y se ponía. Y yo, mientras la gente iba viendo, para que pudieran identificar el símbolo, obviamente iban a saber cuál era, yo iba hablando las definiciones de esto. Y eso llamó muchísima gente que a veces habían días que a veces tenía que dejar el trabajo parcialmente para atender casos y atender todo determinado tipo de problemas que ni se imaginan. Y hubo el de una madre soltera. Esto fue en el caso de Puerto Rico cuando yo todavía vivía allá y trabajando con mi abuelo Gille, con quien estuve unos años trabajando. Entonces, esta madre soltera se había mudado con su niñita y parece que la niñita, ella tenía obviamente aparte su propio cuarto, la madre dormía sola, pero la niñita después, no, ella que era tan independiente,
desde que se mudaron a esa casa, no dejaba de dormir con la mamá porque decía que inclusive veía manifestaciones en su cuarto, sombras negras, bueno, una cosa terrible, descripciones espantosas, y hubo una última que fue la que colmó la gota, digámoslo de esa manera, o fue la última gota que colmó el vaso. Entonces, ella cuando vio justamente que yo hablaba sobre uno de estos símbolos, que era nada más y nada menos que el pentagrama invertido, a veces la gente no cae en tiempo y es muy fácil. Penta viene de 5. Pentagrama invertido, estrella de 5 puntas porque es penta y con la punta de arriba hacia abajo, y es un símbolo por excelencia satanista. Pueden muchas veces estar encerrados dentro de un círculo o no, como quiera, siempre será un símbolo satanista, un símbolo ocultista, un símbolo que tiene que ver, ¿verdad?, con lo del diablo, digámoslo así de manera general. Y la diferencia que esté encerrado en un círculo, no, como la mayoría de todos estos símbolos, es que cuando está encerrado en un círculo es que posiblemente se llevó a cabo un determinado trabajo de magia, un determinado trabajo para invocar lo que ellos llaman a veces energías malignas, que literalmente nosotros en el lenguaje cristiano le conocemos como demonios. En el pentagrama o pentagrama invertido, las brujas lo que hacen es que conectando todos estos elementos con lo que dicen, ¿verdad?, que es el espíritu en la punta principal, ellos hacen una invocación para llevar a cabo un determinado conjuro o un determinado trabajo de magia, pisando allí y manteniendo supuestamente alegadamente dominadas las energías malignas. Porque lo claro es que quizás si tú en tu trabajo tienes tus compañeros de trabajo, el compañero de trabajo de un brujo, de una bruja, de esta gente del ocultismo, son los demonios. Ellos los llaman, ellos los invocan, con ellos trabajan, a través de ellos se teletransportan o teleportan, puede ser por lo que se llama proyección astral, pero es un trabajo en equipo entre ellos como seres humanos y estos espíritus malignos. Entonces la muchacha me llamó y ella dijo que había podido identificar ese símbolo. Ella no le había dado como que mucha atención, pero fue que la persona que le había vendido la casa en el cuarto de la niña, tú sabes que estaba, bueno, tú sabes que está la camita, ¿verdad? O el marco donde encima se pone el matre, donde la persona duerme. Entonces, el marco como tal, digámoslo así de manera global para que todos me entiendan, el marco donde se pone, ¿verdad? Donde se pone el colchón para que se duerma, abajo, que era de madera, ella notó que había como que justamente tallado, digámoslo de esa forma, pero como que con un cuchillo, una navaja o algo, parecía que era justamente este símbolo, el cual ella identificó luego de ver nuestro programa en aquel tiempo. Año como, creo que finales de los principios de los 2000. Ahí fue que nosotros empezamos con estos temas. Y rodeado de un círculo, alguien parece que lo había tallado o lo había con un cuchillo o con algo punzante, y ella después quitó el colchón, lo vio ahí y lo identificó y me llamó que era lo que podía hacer, pero ya obviamente de manera inicial el problema ya estaba claramente identificado. Entonces inmediatamente yo le dije, bueno, si usted tiene eso ahí, lo que usted puede hacer, dama, es sacar eso inmediatamente de su casa. Y lo otro es que una vez que usted lo saque, hay que entender que no es suficiente con sacarlo y deshacerse de eso, porque eso emanó una energía maligna negativa de atracción para estos entes que se estaban personificando allí. Entonces, en contraposición, lo importante aquí es orar, clamar a la iglesia a la que ella iba, vaya y busque. Y esto es lo clave, por favor, escuche. Le va a funcionar inmediatamente. Le ha funcionado a muchísima gente que he conocido que hasta me han dicho, mira, tal y tal cosa que yo te vi en una transmisión funcionó. Es que a todo el mundo le funciona, porque es que sabemos de esto. Le dije, busque una persona en su iglesia, su pastor, dígale que hagan un culto en el hogar. Bueno, ahí usted diezma y usted ofrenda, ellos se supone que deben de responder por ti, que hagan un culto en el hogar y que unja el cuarto de tu niña. Cuando sacaron esa cosa de manera inicial, que yo le dije, y aún antes de dar el culto, ya la atmósfera estaba totalmente cambiada. Inclusive hasta la niña pudo dormir tranquila, pero por si las moscas,
porque uno no sabe el grado o la magnitud de lo que se haya invocado o quién era el dueño anterior o qué era lo que hacían ahí. Por si las moscas también, se llevó a cabo el culto, se ungió y todo eso desapareció de la noche a la mañana. Entonces, estas son cosas muy claves. Hay que entender que todo aquello que pasa en lo material es un resultado de lo espiritual. Esto lo he dicho muchas veces porque es que, mire, antes de que existiera la esfera material, lo primero que siempre fue la esfera espiritual. La esfera espiritual es infinita, la esfera material es casi infinita. Entonces, nosotros como seres humanos creados por Dios, Dios nos ha creado, nos formó para interactuar en ambas esferas. En ambas. Tú eres espíritu en mi cuerpo. O sea, hay un ser espiritual y hay un ser material. Los que no conocen nada de lo espiritual, tú los ves vivos en la parte material, pero espiritualmente están muertos. No pueden percibir lo espiritual y por eso en lo material son engañados. Entonces, esta es otra cosa muy importante que la Biblia nos dice. Lo voy a definir primeramente, dicho en lenguaje normal en nuestra época, y luego vamos a irnos directo a textos bíblicos que lo confirman. Por ejemplo, en el caso de la noche, cuando dormimos, igual como esta niña. Cada noche nos descargamos como cualquier dispositivo a batería, digámoslo así, regenerando nuestra energía motora que nos ayuda, pues obviamente, a levantarnos fuerte cada mañana. El problema es cuando hay lo que se llaman estos parásitos nocturnos del enemigo, debido a la forma de vivir de cada cual y sus acciones, se les otorga autoridad sobre cada cual para perturbar, absorber e ir teniendo el dominio del alma de la persona, que son la voluntad, las emociones y la mente, introduciendo ideas cada vez más tóxicas a modo de sueño y más, removiendo las emociones, desgastando la energía de la persona y sometiendo a la esclavitud. Por eso es que estos ambientes están hoy en día en ciertos lugares cargados, es por las personas. Y esto tiene que ver con una administración demoníaca a cada cual, mientras le siguen abriendo, ¿verdad?, puerta a los mismos demonios, porque ellos nunca tendrán más poder del mismo que tú le des. Pero tus determinadas acciones activan y son un imán para estas fuerzas malignas. Y la Biblia dice que la cizaña se siembra en nuestro punto más débil. Y nuestro punto más débil, tuyo, mío, de todos, es cuando nosotros dormimos. Eso es bien importante entenderlo, más que aquellos que abren puertas por sus acciones y desconocen la realidad del mundo espiritual. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 25. Todos entendemos la parábola del trigo y la cizaña, pero aquí el Señor nos habla de muchas maneras. Sí, el trigo tiene que crecer con la cizaña, luego la cizaña será cortada y echada al fuego. Pero hay algo bien importante aquí que se nos dice de la administración diabólica o demoníaca y sus ataques cuando nos recargamos y cuando estamos dormidos. Dice en Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, ¿vino quién? Su enemigo. No me digas que el diablo es tu amigo. Entonces, ¿quién es ese enemigo? Es él. ¿Y en qué está representado? En su imperio de maldad. ¿Y quiénes están ahí? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo? Mientras dormían los hombres. Mira esto tan claro que quizás nunca habías visto en el caso de la parábola del trigo y la cizaña, y lo puedes ver ahí, la administración de los demonios. Por eso es que hay que orar siempre antes de dormir, y esto es algo bien clave. Voy a leer, ¿verdad?, en Salmos capítulo 4, versículo 8, muy conocido. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahvé, me haces vivir confiado. También Salmos 119, 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Vuelvo y repito, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Y estas son las cosas que también nos van a ayudar. En el caso de la guerra espiritual, en el caso de la oración, yo siempre les he orientado que hagan, ¿verdad?, un librito de oraciones, a lo que poco a poco van dominando el tiempo de oración, que sea un poquito más extendido, sin obviamente ver el tiempo, que sea el Espíritu Santo que fluya, y Él te va a direccionar. Pero el Señor Jesucristo a sus apóstoles, a los discípulos, en un momento tan crítico como cuando Él iba a ser arrestado,
Les exigió por lo menos 1 hora. La mayoría de los cristianos no pueden ni media hora. La mayoría de los pastores no pueden ni 20 minutos. Es así. Y eso viene a ser un problema. Y por eso es que usted ve que cuando no está el mandato divino en acción, siempre van a venir sustitutos. ¿Cuáles son los sustitutos? ¿Cuáles han sido? De sobra. Chisme, envidia, celo, fraude y todo lo que pueda hacer en su contexto lo malo. Justamente el proceder contrario que activa fuerzas malignas. Entonces hay que mantener una victoria. Yo voy a hacer una pequeña referencia al libro de mi mamá, Ministerio de Intercesión de Noemí Ávila. Recuerde que nuestros libros siempre los pueden conseguir en Amazon. En este caso no dirá Miguel Sánchez Ávila, es el libro de mi mamá, Noemí. Ministerio de Intercesión, Noemí Ávila, Amazon. Lo puede poner en el modo de search o búsqueda, le va a ser de bendición para los que nos preguntan. Mire, aquí en la página 55 dice una manera, de acuerdo a la Biblia, 100% bíblica, cómo mantener la victoria. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Lo dice en Primera de Pedro 5:8, y siempre, pues obviamente hemos escuchado esto, pero a veces se olvida en los afanes de esta vida. O sea, hay que velar las debilidades. Y por eso la Biblia dice que debemos de orar antes de dormir, y a veces aún orando vienen los ataques. Entonces, si aún vienen los ataques, aún después de haber orado, porque no es garantizado que no vaya a haber un ataque mientras dormimos, aún orando antes, entonces quiere decir que nos debemos de levantar a orar inmediatamente suceda. Entonces, mire, dice verdad en la palabra, y vamos a ver en esto de velar debilidades. Mire lo que dice Nehemías. Nehemías capítulo 4, versículos 12 al 14. De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Y aunque esto en su contexto habla de un hecho histórico, en el caso de Nehemías reconstruyendo los muros, también te habla de una realidad espiritual sobre el caso de nosotros. Y el enemigo es Satanás. El enemigo es el diablo. Dice en la palabra, lo habrán escuchado muchas veces, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistiréis al diablo y huirá de vosotros. O sea que no es solo resistir al diablo, es que tiene que haber un sometimiento divino. No es que se resistan golpes y puños y patadas, lo que sea que venga en la parte o en el contexto manifiesto en lo material, porque siempre vamos a sentir, digámoslo de esta manera, las manifestaciones espirituales, los ataques espirituales, pero es someterse a Dios buscando la estrategia que Dios te dé para zafarte. Esto es lo que significa en su contexto. Solo sometido a Dios vas a saber en qué forma tú debes actuar. Entonces hay que hacerlo así. Y hay que renovar la gracia de Dios cada día. O sea, esto no es como hoy en día han venido predicando de ese evangelio superfluo o ese tipo de evangelio que es una mentira, que no, que la gracia. Tú tienes que renovar la gracia de Dios todos los días. Dice en Romanos 5:2, porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos que firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, tienes que mantener tu victoria y tu firmeza. Eso no es así como te lo han enseñado. Estos problemas surgieron desde el comienzo del milenio con esta teología de la prosperidad y con este montón de gente que dañaron de verdad bien fuerte el evangelio. Y hoy en día mucha gente es desconocedora. Ellos no le dieron importancia a la doctrina real bíblica y por eso estamos viviendo todo esto que vivimos. Solo le dieron importancia a su cartera. Y yo no entiendo cómo es que estos apostólogos ahora dicen que si una persona está en necesidad o algo así, que eso no es de Dios. Pero si ellos empezaron en la marquesina de su casa, entonces eso no era de Dios. No hace sentido. Nadie empieza desde el último escalón. Entonces, dice en la Biblia, vamos a buscar, y yo quiero que paso por paso me acompañen a leer esta parte muy importante en el caso de Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Por lo cual, doblo mis rodillas ante el Padre para que os dé Él
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo en vuestro corazón, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Cristo. Entonces, vamos a buscar aquí, yo voy a ir a la página 56, en este tan precioso libro, Ministerio de Intercesión. Hay también una estrategia y unos versos, además, adicionales a los que en nuestro libro, La Oración, Genuinidad Ferviente, hemos incluido para ayudar a los hermanos a hacer su librito de oración, o para, obviamente, siempre decir esta parte en la oración. Si la Biblia te dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todas las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué te está diciendo? Cuando ores, cuando clames, tienes que irte directo a la palabra, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación. Y si siempre oras una y otra vez por lo mismo, diciendo estos versos, no va a haber diablo que se te meta por ningún lado. Voy a dar algunos versos. Dice en Números capítulo 10, versículo 35. Y esto es aplicable para todo, porque si ya hemos entendido que la lucha no es contra carne y sangre, aunque el diablo sabe a qué carne y sangre usar, sí, a nuestros enemigos Dios los va a castigar, a los de carne y hueso, eso viene seguro. Pero tienes que darle el balazo directo a lo que está detrás primero, para que entonces esto haga una subsecuente reacción en cadena, donde el tablazo de allá arriba del cielo caiga a tu favor. Es claro, y usted lo sabe, pero vamos a desglosar esto. Números 10:35, mire lo que dice. Repito, Números 10:35. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Aquel que te aborrece no es de Dios. Aquel que te aborrece es porque el diablo en él ha encontrado una debilidad. Y esa manifestación es una manifestación maligna. Tú no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano y estás loco por destruirlo. Y estás obsesivo. O sea, tú realmente no amas a Dios. Vives conforme a lo que el enemigo está haciendo de ti, y es una marioneta. Lo peor del caso es que el diablo se llama diablo por una razón. El diablo no ama a nadie, él usa el que le da la gana. Usa como marioneta a este tipo de personas, a tus propios enemigos, y luego es un traidor, se los lleva a ellos también. Él no les da honra. No hay, o sea, una pérdida de tiempo. Entonces, él está detrás de bastidores para destruir al ser humano. Él odia al ser humano porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, por eso es que la Biblia manda orar por los enemigos, porque ya ellos están en el cebo del diablo y cualquier momento el diablo se los lleva. Entonces, vamos ahora Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Yo quiero que me escuchen claramente, porque estamos en un tiempo difícil, de mucha envidia, de mucho celo, y no estoy hablando solo del campo secular, es peor en el cristiano. En el campo secular a veces hasta hay más paz, pero en el campo cristiano parece que se ha revolcado el mismo infierno. Dice en la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero hay mucha gente que no son realmente de Cristo. Y te vas a encontrar con ellos una y otra vez, porque ellos meramente son el obstáculo. Ellos han decidido ser eso, pero los obstáculos están hechos para ser desechos. Ellos son los que se la buscan. Mira, cuando ores, que estés pasando por un problema, si lo estás pasando, lee aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, Apocalipsis 12, 11. El próximo que vamos a leer es en Salmos 3:3, pero primero Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Hace aquí un énfasis a los mártires de Cristo, y a la vez, con esto, activa la justificación de Dios a tu favor. Entonces, yo no entiendo por qué han querido venir a decir que esto de decir que la sangre de Cristo tiene poder, que es una superstición y amuleto. Ese es el problema cuando repites al papagayo la interpretación de otra persona que se autoproclama predicador, que no tiene experiencia bíblica.
Por eso es que tú tienes que primero verificar lo que cualquiera dice. Gente que salen de los otros días por la internet y repiten al papagayo. Lo he dicho varias veces, lo voy a decir de nuevo en este video. Un loco que se puso a estarme insultando, pero no hay ni siquiera enemigos dignos, porque siempre son como que brutos. Un solo idioma, uno hablan, un idioma, y no lo saben escribir bien. Evangelista con B de burro o B de bestia. Cuando en la Biblia, ese es un lenguaje bíblico, o sea, en la Biblia es que te dice evangelista, evangelismo. Entonces es con B de vaca. ¿Por qué? Porque alguien lo mandó. Entonces repitió al papagayo, porque no tienen una vida de oración, no tienen una vida de entrega, nunca en su vida han tomado la Biblia. Y la Biblia Dios se las dio sin horrores de ortografía. Y esa gente que escriben así tan horrible nunca han leído una Biblia. Y a esta época de la vida, a dar excusas que no fueron a la escuela, que yo no sé qué, pero la Biblia usted la tiene ahí. Está Google, hay tantas cosas. Es que no quieren, son una bola de vago. Un idioma y no lo saben escribir. Vienen a atacar, al menos hazlo bien. Entonces, evangelista con B de burro o B de bestia, no saben escribir, no saben nada. Entonces, ¿cómo tú te crees con la autoridad de venir a atacar a otro cuando no sabe ni escribir la Biblia? Una palabra que es bíblica, o sea, imagínate, ni escribir bien lo que la Biblia dice, digamos lo más técnicamente correcto. Entonces, Salmos 3:3, mire esto, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Y este Salmo, capítulo 3, verso 3, es muy importante cuando te sientas atacado o atacada o cuando recibas un impacto espiritual a través de un sueño, a través de una manifestación, que puede ser en la madrugada, como puede ser en cualquier hora del día. Porque los más grandes ataques espirituales que yo he sentido han sido en las horas del día, con el sol a rojo vivo. Y es algo demasiado impactante, lo he contado muchas veces. Yo pensaba que eso era como en las películas o como a veces yo escuchaba en la iglesia también, pero eran testimonios quizás aislados y otras experiencias, pero a mí a toda hora, olvídate. Salmos 3:3, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Entonces, seguimos por aquí. Y lo hemos dicho muchas veces, inclusive en mi libro de la oración lo tenemos también, Lucas 19, y es muy clave. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y esto no es los animalitos, como han hecho algunas iglesias aquí en los Estados Unidos, en el sur, que se han puesto a hacer shows de agarrar una serpiente y hacer ver que como así vencen al diablo, y viene la serpiente en su naturaleza caída y les inyecta el veneno y los ha matado. Y han pasado creo que 2 o 3 por lo mismo. No se dice esto de manera literal, sino de manera simbólica, porque de acuerdo al trabajo de estas fuerzas malignas en las que están metidos estos demonios, van representados, puede ser en serpiente, pueden ser en escorpiones, pueden ser en araña, pueden ser en determinadas representaciones en donde ellos se pueden manifestar así, pero no es su rostro real, sino que es la manera de operar, es la potestad, la autoridad que ellos tienen en su determinado trabajo en el imperio de maldad de Satanás, que ha sido vencido, pero no totalmente, va camino a su vencimiento total. Y somos más que vencedores, pero no nos podemos hacer tampoco de mentira. La Biblia habla de profecías bíblicas, de todo lo que falta para que todo esto sea limpiado, apenas para que venga la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Entonces no se dejen engañar. Esta es muy importante. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en ellos en la cruz. Estas son las cosas con las cuales en la Biblia tú debes de usar tu espada, porque es la única arma que tienes a la ofensiva. Lo demás es a la defensiva. Todo. El yelmo de la salvación, que es el casco, el cinturón, ¿verdad?, de la verdad, la coraza de justicia, los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz. La única arma que tienes a la ofensiva para atacar es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú hablas de la palabra de Dios, esto en la parte espiritual es como una espada de doble filo, con la cual toda fuerza maligna que te quiera hacer frente tendrá que enfrentarse directamente a Dios. Y sí, nosotros como seres humanos no podemos con esos seres. De hecho, el término
demonio significa genio, un ser que con su astucia, con su malicia, engaña, destruye. A lo que vino justamente Satanás, matar, robar y destruir. Pero Jesucristo fue el que vino a deshacer las obras de Satanás y nosotros nunca vamos en nombre nuestro, sino en el nombre de Cristo. Entonces, estas partes son claves porque es que ellos no pueden ir por encima de aquello que está establecido. Si Satanás no nos puede tocar hasta por encima de donde Dios permite, si Dios no permite una tentación o algo mayor a lo que nosotros no podamos soportar, entonces tienes que comprender que cuando tú le haces frente a estos demonios, conociendo bien la palabra, ellos tampoco pueden llegar. Vamos ahora, ¿verdad? Ahora aquí a Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y además de eso, la autoridad que el Señor Jesucristo nos delegó. Los demonios, mi hermano, podrán hacer y deshacer de acuerdo, pero ellos tienen límite. Número 1, no tienen más poder del cual tú mismo le des. Y a ellos les gusta mucho moverse no solo por el engaño, sino por el miedo y la intimidación. Por eso es que los pastores, los alegados evangélicos, que son evangelocos más bien, que se mueven por esto de la intimidación, de la dominación y de todas estas cosas, quien está realmente detrás de bastidores es Satanás. Un engaño a ellos se los está llevando y es como dice en la Biblia, ni entran ni dejan entrar. Ni los demonios, ni los líderes religiosos de este calibre bajo podrán tener más poder del que tú mismo le des. Por eso es que no debes de amedrentarte ante ninguno. Y realmente, digámoslo así, en la parte material, este tipo de ser humano. En la parte espiritual, los demonios. Los demonios nunca van a tener más poder del cual tú le des. Y tampoco ciertos líderes evangelocos van a tener poder más allá del cual tú le des. A través de la intimidación, dominación y manipulación. Por eso es que quizás tú lo vistes como un meme. Los que no han visto desde la pandemia. El famoso, te voy a demandar, te voy a demandar. Siempre los evangelocos, no falla uno que no diga eso. Y hasta hacen demandas falsas y con membrete y cosas falsas. ¿Por qué lo hacen? Porque ya anteriormente se lo han hecho otras personas que son quizás un poco más desconocedoras. Y quizás yo me río, pero otras personas se dejan intimidar y ellos piensan que eso les va a seguir funcionando. Igual los demonios, si ya les funciona una técnica de ataque contra ti, ellos van a seguir redundando, o sea, repitiendo una y otra vez esa técnica de ataque hasta que tú te decidas levantarte. Porque se supone que los ataques del diablo no te debiliten, no te intimiden, no te manipulen, no te dominen, sino que te fortalezcan. ¿Cómo? Para poder ver las artimañas del diablo, no ignorándolas y saber, de acuerdo a la Biblia, cómo responderle a ese charlatán. Fácil.